Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa, un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Este año la educación fue un tema que estuvo en boca de muchos, en gran medida porque la exministra Gina Parodi fue muy mediática, pero también, y eso hay que decirlo, muchos temas prioritarios del gobierno giraron alrededor de la educación y siguen girando. Ser pila o paga, la evaluación docente, las pruebas PISA recientemente, la educación sexual, se volvieron temas que merecieron la atención de la ciudadanía. La educación es clave, pero no siempre ha sido tan popular, eso es un hecho. Y precisamente para que veamos cómo le fue a la educación en el 2016, están con nosotros dos expertos. Ellos son Hernando Bayona, experto de la red de educación en la silla llena de la silla vacía, profesor investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Él tiene una maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad Nacional y una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Hernando, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo, por invitarnos. Y también Melissa Hernández, ella es gestora del conocimiento del movimiento ciudadano Todos por la Educación. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en asuntos internacionales de la Universidad Externado. Bienvenida. Gracias. Bueno, con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Hernando, ¿usted cómo calificaría este 2016 en términos de educación? Yo creo positivo, creo que hay varias cosas importantes. Uno es que las pruebas PISA que liberaron hace un par de días muestran que la educación en Colombia ha mejorado. Yo sé que algunos detractores podrían decir que se trata de algo coyuntural, pero yo sí creo que es una de las apuestas que ha hecho el gobierno y que la han hecho los profesores y toda la academia para que la educación mejore, y creo que es un punto a favor. Creo que ha sido positivo por eso. Ha sido negativo en otros aspectos, por ejemplo el tema de la evaluación docente. Creo que si bien se ganó un terreno importante el año pasado, este año con esa forma de evaluación, creo que los maestros no están muy conformes y los resultados que muestran la evaluación tampoco. Fue, digamos, muy mal aplicada, fue muy pobre en términos de lo que uno podría pensar para realmente generar un conocimiento sobre lo que necesitan los profesores para mejorar sus aspectos pedagógicos y pues la enseñanza en general. Entonces yo creo que esos dos aspectos son muy relevantes este año. O sea, usted pone la balanza PISA y la evaluación docente. ¿Y por qué jala más PISA? Yo creo que PISA, los resultados mejores más bien, no los buenos resultados, sino el mejoramiento de los resultados es interesante porque de alguna manera es un espaldarazo a los profesores que están haciendo su trabajo bien. O sea, llevamos 15 años de alguna manera diciendo que los profesores tienen problemas, que están mal preparados, que son los que llegan con peores puntajes a formarse en las universidades, y hemos tratado de, digamos, se ha puesto como sobre la mesa la discusión sobre la calidad de la educación, y las pruebas PISA de alguna manera quitan un poco esa tensión sobre que los profesores no dan la talla, y creo que vamos mejorando y eso es un aliciente. Yo creo que las políticas sobre formación educativa de los maestros, las maestrías, los doctorados que se están patrocinando por el Ministerio y por las Secretarías de Educación han ayudado de alguna manera. No es causal, es decir, no puedo decir que es por esa formación que se tienen los resultados, pero sí por lo menos permite de alguna manera entender que la educación está yendo por el camino que queremos, que es el de mejoramiento. Nos falta mucho, muchísimo, pero por lo menos estamos en ese camino. Bueno, ya entramos en detalle en todas esas que dijo. Melissa, ¿está de acuerdo? Sí, creo que también el balance es bastante positivo. Como movimiento nosotros creemos que este año hubo unos esfuerzos importantes de fondo para no solamente volver la educación mediática, sino realmente apostarle a la transformación del sistema educativo. Dentro de eso está la evaluación docente, también está todas las reformas a las licenciaturas docentes, el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Las pruebas PISA fueron un resultado positivo, pero sí es importante revisar este resultado que nos arroja en materia de estudiantes. ¿Qué es lo que ganan los estudiantes con estas pruebas? Estas pruebas no son tanto como las pruebas saber que es para un ingreso a una educación superior, sino para darnos un diagnóstico de cómo está la educación actualmente en Colombia. Hay mucho todavía que hay que hacer, pero nuestro balance en pocas palabras es:
se están empezando a hacer transformaciones profundas en el sistema de educación que realmente necesitaba el país. No solo medios de comunicación. Hubo mucho medio de comunicación, pero eso es importante también. O sea, que la gente esté hablando de educación es maravilloso. Antes se pensaba que la educación era solamente de unos expertos, ahora el ciudadano en común quiere hablar de educación. ¿Por qué mirarlo como algo negativo? Bueno, los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan los ciudadanos. Yo les tengo una pregunta. Colombia, ¿cómo está comparada en términos de educación con otros países de la región? Hernando, ¿cómo está Colombia comparado con los otros países de la región? Yo creo que estamos un poco rezagados todavía. O sea, estamos hasta ahora incorporando dentro de nuestras estrategias educativas el tema de la jornada única, por ejemplo. Nuestra meta para llegar al 100% de niños en jornada única es 2030, 2025 urbano y 2030 rural. Es una meta difícil porque requiere un montón de recursos. Ya hay países que han implementado esto hace muchos años, Chile hace 20 años, por ejemplo, México ya tiene una gran proporción de estudiantes en jornada única. Está Perú, que también ha hecho una apuesta importante en el tema, Ecuador. Digamos, en términos de jornada estamos un poquito rezagados, pero vamos por el camino. En términos de las pruebas de saber, por ejemplo, las pruebas PISA, por ejemplo, en las últimas resultados vemos que estamos un poco mejor en términos... Sí, veía que en lectura subimos 4 posiciones y superamos a Brasil, Perú y México. Claro. En ciencia subimos 3 puestos y estamos en igualdad, digamos, de puntaje que México. En matemáticas subimos una posición, ahí es como donde hay que mejorar. Exacto, entonces digamos, yo creo que todavía nos falta mucho llegar a los niveles de Chile, aunque estamos cerca todavía subir esos 7, 8 puestos. ¿Chile es como el ejemplo a seguir? Chile de la región es como el ejemplo a seguir. Ellos tienen un tema de evaluación docente muy fuerte, con tema de portafolios, de videos también, pero una cosa muy consolidada donde fue construido tanto por profesores como por Estado como por sindicatos. Entonces, digamos, ellos han hecho una construcción de evaluación docente muy sólida y que le ha generado de alguna manera que los profesores quieran, o de alguna manera pues no hay tanta resistencia como en Colombia. Entonces, digamos, eso ha ayudado un poco. Entonces, en la región estamos... en términos de jornada única todavía nos falta, en términos de pruebas PISA vamos por la dirección que está, todavía hay un referente que Chile, aunque Chile tiene puntajes no tan buenos como los de la OCDE, pero pues por ahora es el camino a seguir. En términos de infraestructura todavía tenemos mucho que hacer, nos faltan un montón de escuelas y colegios para poder llegar a jornada única, estamos haciendo la tarea, pero eso es, digamos, eso es de largo aliento, o sea, yo creo que todavía nos falta mucho. Melissa, usted está desde el Movimiento Ciudadano, ¿qué tiene que agregar? Sí, uno de los puntos que más nos ha interesado en materia de compararnos con otros países es el tema de cobertura. Muchas veces cuando se habla de calidad simplemente se piensa en cobertura y no se piensa en otras fases como permanencia, pertinencia en la educación que se da. Nosotros seguimos muy rezagados en materia de cobertura, mientras que países como Puerto Rico, Paraguay, Argentina tienen unas tasas de cobertura en materia de educación superior del 60%, nosotros hasta ahora estamos cumpliendo el 49%. Nos falta mucho, pero desde este aspecto positivo estamos en el camino. Con relación a la jornada única, también es un proceso muy importante que está adoptando Colombia y que sea el momento para que se compare de una manera constructiva con las experiencias de los demás países y empiece a adoptar nuevos procesos de aprendizaje en el aula de clase, como por ejemplo las habilidades socioemocionales. Más allá de estas tasas de cobertura, ¿qué pertinencia estamos dando en materia de jornada única? Claro. Yo quisiera entrar ya a hablar de temas específicos, como que ahí poco a poco hemos ido dando bordadas de algunos temas que creo que hay que analizar en profundidad. PISA, Hernando, ¿qué se debe esperar de PISA? ¿Debemos creerle? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que estar saltando de la felicidad con los resultados? Yo creo que tiene tanto de ancho como de largo, o sea, decir que PISA es pues la medida única sobre calidad no es cierto, pero también es cierto que ha puesto
el dedo sobre la llaga. O sea, hace 10 años no teníamos una discusión sobre nuestra calidad de la educación, hace 15 años. Y de alguna manera comenzar a participar en estas pruebas nos ha permitido entender que estamos rezagados y que de alguna manera es una forma de medir. Entonces yo sí creo que PISA es una herramienta que nos permite poner el dedo en la llaga y decir, algo está pasando, hace 15 años decíamos, algo está pasando, toca comenzar a mejorar esto, toca comenzar a mejorar el sistema educativo, mejorar la formación de los docentes, y comenzamos a hacer esa discusión. Hace 5 años o 6 años para acá, básicamente uno de los elementos y uno de los pilares fuertes del gobierno y de los últimos 2 gobiernos de Santos, por ejemplo, es el tema de la educación. En el último gobierno particularmente es... se queda de educación. Exactamente. Entonces, eso de alguna manera está arrastrado por cómo nos comparamos o cómo nos vemos con los demás, y las pruebas PISA nos permiten eso. Ahora, alguien podría decir, oiga, ¿cómo hacen las pruebas PISA? O sea, ¿cómo toman la muestra? ¿Cómo sabemos que sí es representativo de niños, de niñas de las diferentes ciudades? Y lo que ha hecho el país es hacer unas inversiones importantes en términos de, por ejemplo, las ciudades grandes, Bogotá, Medellín, Cali creo que también, han puesto más dinero para tener más niños presentando la prueba y ser representativos de las ciudades. Es decir, este año 12.000 estudiantes de 380 colegios lo presentaron. Melissa, ¿usted cree que es una buena herramienta? Como dice Hernando, es una referencia que tenemos, que nos permite mirarnos y tener un diagnóstico claro sobre cómo está la situación de educación actual con nuestros estudiantes. ¿Qué tan buena es la herramienta? Ahí es donde nosotros como movimiento no sabemos muy bien qué tan buena puede ser la herramienta para los estudiantes, por ejemplo. Nos da unos marcos muy importantes para saber cómo está la situación en Colombia, pero los estudiantes en últimas con las pruebas PISA, presentando la prueba, no están aprendiendo algo diferente. Otra de las razones que nosotros queremos poner sobre la mesa con materia en pruebas PISA es, no podemos caer en este error ahí sí mediático de enfocarnos en enseñarle al estudiante a responder una prueba y no pretender todo un proceso de aprendizaje para que le dé sentido al estudiante, porque estas pruebas son importantes. ¿Por qué tengo que aprender yo a responder? Tengo que saber responder unas pruebas en matemáticas, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido para mí aprender este tipo de disciplinas? Ahí es cuando entra el debate en la ciudadanía. Pasemos de la evaluación de los estudiantes, que es un poco esto, a la evaluación de los docentes. Esto se dio en medio de un paro de maestros el año pasado que duró mucho tiempo, muy mediático, eso sí, y se llegó a una conclusión que usted ha estudiado muy bien de una nueva forma de evaluar. ¿Cómo nos ha ido con esa evaluación nueva docente? Yo creo que en algunas investigaciones que he realizado en los últimos años he tenido cercanía con los maestros. Y básicamente los maestros que se han, digamos, puesto en evaluación, que han decidido dejarse evaluar porque quieren ascender en el escalafón, han visto una gran cantidad de dificultades, como temas técnicos y temas operativos, como que no le grabaron el video, que el video no subió, sí, etcétera. Recordemos a los televidentes que parte de la evaluación es presentar un video de sus clases para ser evaluado con pares. Esto no ha sido fácil. Eso no ha sido fácil, entrenar a las personas que van a ver el video, las rúbricas con las cuales se evalúa el video, quién lo evalúa, todos esos son unos aprendizajes. Nosotros es la primera vez que lo hacemos. Entonces, claro, todo esto es un montón de aprendizajes en el cual la percepción es que no está funcionando y no está sirviendo mucho porque no se le está dando retroalimentación a los profesores, que esa es la idea de la evaluación. La evaluación no solamente es para ascender, sino para que los profesores reconozcan sus debilidades en la práctica pedagógica, y esto no se está dando con la evaluación. Entonces, Melissa, ¿está mal o es mala esa nueva evaluación? Yo creo que es muy pronto para decir si es mala o está mal. Como dice Hernando, es la primera vez que estamos esperando una evaluación de este tipo de procesos. Tenemos que darnos tiempo en el momento en que el docente mismo también se siente cómodo mostrando su aula de clase y abriendo su aula de clase a una retroalimentación y a una autoevaluación. Para nosotros todavía es muy pronto para poder decir si realmente es mala o no, aunque estamos muy de acuerdo con la evaluación. Ustedes dos estaban hablando de un tema que creo que es fundamental y es la jornada única. Nadie discute que deba haber algo así como una jornada única. Ningún alcalde, ningún presidente se lanzaría a un cargo diciendo que no hay que hacerlo. La pregunta es, Hernando, ¿para qué la jornada única?
Bueno, hay evidencia en unos estudios que se han hecho a nivel latinoamericano, hay evidencia para Uruguay, para México, para Ecuador, para el mismo Chile, y básicamente estos estudios lo que muestran es que en algunos casos mejora los resultados de aprendizaje de los niños y en otros no los mejora. Sin embargo, los factores de riesgo asociados a la escuela, por ejemplo, embarazo adolescente, criminalidad, todo ese tipo de cosas que rodean la escuela sí han tenido unos efectos positivos al implementarse la jornada única. Es decir, lo que nosotros deberíamos esperar en nuestros resultados a futuro no necesariamente es que los niños mejoren sus aprendizajes, aunque uno lo debería hacer si los sistemas de educación van en la línea de que más horas de educación tienen que ser sobre cosas que los niños les permitan mayor aprendizaje. Sin embargo, lo que sí debemos esperar es que se reduzca esos factores de riesgo para los niños, y ahí es donde viene el beneficio social gigante. Menos niñas embarazadas, menos niños en pandillismo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es muy positivo la jornada única e invertir en nuestros muchachos, nuestros niñas y niños. Melissa, voy a dar un salto y qué pena que no profundicemos en este tema, y es las pruebas, Ser Pilo Paga, discúlpeme. Ha sido un programa supremamente mediático que ha beneficiado a unos jóvenes, pero también ha tenido muchas críticas porque mucha gente dice que no beneficia al sistema público de educación superior. ¿Usted cómo lo ha visto en estos ya segunda generación? Es tercera generación. Ha sido el debate muy mediático. O sea, no es el único programa que ha impulsado el Ministerio de Educación, y existen otras apuestas para mejorar la calidad de la educación superior. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el programa PACES, Pilo Paga no se puede ver como el único que nos tiene que robar la atención, sin embargo, es un programa interesante. No se puede quedar en un programa. La invitación de los ciudadanos a la nueva ministra es: hay que seguir proponiendo políticas públicas estructurales que permitan que no solamente el 3% en este caso, porque el 1% en cada cohorte es que le estamos apuntando a los nuevos estudiantes a que lleguen a estos Pilos Pagas, sino que podamos ampliar el margen y que puedan entrar más estudiantes. Más allá del programa Pilo Paga, nosotros como Movimiento Ciudadano nos preguntamos: la excelencia se tiene que reconocer, pero ¿qué pasa con esta cantidad de estudiantes que somos promedio? Con estos estudiantes que no tuvieron las mejores notas en pruebas saber, pero que tienen toda la capacidad y todo el potencial para poder acceder a una universidad de calidad y poder explotar sus conocimientos para una buena profesión laboral. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están los programas que buscan realmente atender a esta población que es gigante también? ¿Y qué han pensado? Nosotros pensamos que no todo puede ser pruebas. Creemos que hay como un discurso bastante reforzado, muy forzado, dirigido hacia las pruebas. A ver, son importantes, nos dejan medir, nos dejan establecer unos criterios de comparación, pero tienen que existir otros mecanismos, así como se abrió la evaluación docente, a entender el contexto en el que está el estudiante, cuáles son las diferentes maneras para que estos estudiantes promedio también puedan acceder a una educación de calidad sin discriminar y sin abrir más las brechas en la educación. Hernando, uno de los temas, ya lo discutíamos, es cómo estos programas pueden afectar o no beneficiar a la universidad pública. ¿Usted cómo ve ese gran reto? Como decía Melissa, ha aumentado la cobertura y este programa de alguna manera ha ayudado a eso. Por ejemplo, hace 6, 7 años la cobertura en educación terciaria era del 27, 28%, hoy estamos en una cobertura cerca del 45, 46%. Entonces, estos programas ayudan a aumentar la cobertura. La tasa, le doy una cifra, la tasa de crecimiento de la matrícula de las universidades acreditadas que podían acceder a estas becas era del 6% antes de ser Pilo Paga. Hoy es del 24%. Cosa que no pueden hacer las universidades públicas. Cosa que no pueden hacer. Entonces, las universidades públicas las ponen a competir porque, digamos, de alguna manera esto es una competencia por los estudiantes más aventajados, pero están compitiendo con las manos amarradas. No pueden crecer porque su presupuesto crece como crece el IPC, digamos un presupuesto que crece muy poco. O sea, no crece. No crece. Bueno, los invito a que vayamos a analizar la pepa del asunto.
Melissa, Hernando, como este es un programa retrospectivo, hoy no vamos a entrar a un detallito nada más, sino vamos a entender la pepa del asunto para el 2017. ¿Cuál es la pepa del asunto para el 2017, Melissa? La pepa del asunto es que los ciudadanos ya empezó el 2016 y los ciudadanos empezaron a hablar de educación y de una manera organizada. Ahora en 2017 los ciudadanos tienen que enfocarse en los temas importantes que se nos vienen, que son fundamentales para los próximos 10, 20 años. El proceso de paz nos va a traer unos puntos fundamentales en materia de educación rural. Tenemos que ponerle bastante atención cuál va a ser nuestro rol como ciudadano para hacerle seguimiento a que estos puntos que se acordaron realmente se cumplan y con qué plata los vamos a ejecutar. Es importante también abrir el diálogo. En 2017 el diálogo se tiene que abrir a las regiones y que las regiones sean los que propongan cuáles son esos mecanismos que se tiene que hacer de veeduría para que realmente en el 2016 todo esto que estamos viendo en el Plan Nacional de Desarrollo, en las mesas participativas para la paz y de política pública de educación, ¿cómo van a funcionar? Hernando, para usted, ¿cuál es la pepa de este asunto para el otro año? Es que hay muchas pepas. Bueno, una por una. Una por una. Pero por lo menos la más importante, creo yo, es, o hay dos grandes, y es inversión en lo público. Hay que es mucha inversión en lo público. Universidades públicas, colegios públicos. Hay que invertir mucho en lo público porque ahí tenemos un rezago importante. Y la segunda es pensarnos la educación del posconflicto. Tenemos que pensarnos cómo vamos a trabajar estos temas en las aulas, porque no estamos acostumbrados a vivir en tiempos de paz. Yo sé que la firma hasta ahora es un aliciente, pero yo sí creo que debemos comenzar a trabajar mucho en esos temas en los colegios que no se trabajan. Entonces yo creo que esos son los dos temas importantes, fundamentales para el otro año y que van a requerir toda la atención del gobierno. Profundicemos en ese tema de la paz. ¿Cuáles son los retos que usted ve en ese ámbito, Melissa? Educación rural es uno de los retos más importantes. ¿Cómo vamos a lograr? Nosotros hace 2 años nos sentamos con el presidente, construimos un pacto por la educación y en este pacto por la educación veíamos cuáles eran los puntos que necesitábamos en educación para que fuera una educación de calidad. Ahora que se viene todo un proyecto en educación rural y que no tenemos recursos establecidos para que exista esta transformación que nos están proponiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a inyectarle a estas escuelas, en estas veredas, una educación que realmente sea pertinente para los estudiantes, que realmente les dé oportunidades, que nos elimine estas cifras de repitencia y deserción que no solamente tiene costos importantes en el presupuesto de educación, sino que le abre las brechas de inequidad mucho más a los estudiantes? Hernando, ¿usted también le haría esa apuesta principalmente en lo rural? Yo creo que lo rural es importante y fundamental porque es donde hay unos procesos de violencia digamos, bastante grandes, pero también en lo urbano. Yo creo que muchos desplazados llegan a las ciudades y se requieren procesos de armonización, se requiere que la paz no sea una cátedra de la paz, se requiere que la paz esté en todo el currículo de los colegios. ¿Por qué no una cátedra? Es que cada vez que hay un problema en Colombia, todo se resuelve con una cátedra, y creo que la educación es más que una cátedra. ¿Todo tiene una ley y todo tiene una cátedra? Casi que todo tiene una ley y una cátedra. Entonces digo, queremos la cátedra de la sexualidad, queremos la cátedra de la paz. Entonces, cuando se comienza a convertir todo en una cátedra, pues se pierde la importancia de que no es una cátedra, es algo transversal. En deportes tiene que haber cátedra, de hablarse de paz, en los juegos, en educación física, en química, en todas las asignaturas, en el descanso, en todas las asignaturas, y debe haber o debe entenderse la paz como algo que no es transversal. Sí, es que es algo transversal. ¿Usted está de acuerdo con eso, Melissa? ¿Cómo Sí, lo ve? Y que tiene que trascender del aula de clase. Tenemos que dejar de pensar que la educación solamente está en unas 4 paredes. Tienen que ser unos diálogos que se abran a la comunidad educativa. No estamos acostumbrados como colombianos a sentarnos y dialogar. Hay muchos actores que están en este momento interactuando, pero no se están hablando entre sí. ¿Qué piensa de la paz el padre de familia? ¿Qué piensa de la paz el estudiante? ¿Qué piensa de la paz el sector privado que está cerca del entorno escolar? Más allá de una cátedra que nos diga unos pasos de qué es lo que tenemos que entender como paz, dialoguemos y démosle sentido a eso que necesitamos construir, porque no sabemos qué es paz.
Claro. Melissa, Hernando, acá tomé nota de muchos temas para el otro año y así que los invitaré. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la Pepa y a todos ustedes. Recuerden que este es un programa en alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Pueden escribirnos @lasillavacía y @Canal Capital con el hashtag o numerar la Pepa y contarnos qué temas quisieran que le echáramos Pepa en una próxima ocasión. Hasta la próxima.